Bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Más temprano tuvimos a Mauricio Cárdenas, doctor Oviedo, así que tiene la vara alta, ¿no? Yo veré que esto vaya, que esto salga bien. Exactamente, tuvimos esta mañana a Mauricio Cárdenas, que además anda en modo… Bien alta. Exactamente, muy alta, y además que anda en modo conquista, ¿no? Sí. Porque eso sí, se la pasó hablando maravillas de usted. Me encanta, es mutuo, es mutuo. Es mutuo. Venga, antes de empezar, ¿cuánto falta para que veamos su carita ahí en la valla de esa coalición? Son 180.000 firmas para poder hacer eso. Y trajo planilla acá, ¿no? Porque de Sí, aquí acá sale… la tenemos, estamos bueno, acá ahorita en el break, unas firmitas. Bueno, eso está muy bien. Bueno, doctor Oviedo, entremos en materia. Primero que todo, muchas gracias por haber aceptado esta pequeña entrevista y quiero que empecemos hablando de trabajo. Y usted es un tipo de números y su oposición al gobierno del presidente Petro se ha basado en eso, en números. Entonces, ayúdeme a entender esa realidad. ¿Por qué si las cosas están tan mal, o al menos esa sensación tenemos, por qué razón tenemos la tasa de desempleo más baja, creo yo, del siglo? Yo creo que es valiosísimo que podamos hablar sobre eso y particularmente en el marco de este evento que ustedes saben, los acompañé hace 2 años, ¿sí? Pasando la tusa de las elecciones a la alcaldía y estuvo buenísimo y fue una conversación muy valiosa en la que algo hablábamos de eso, y es que lo primero, hay que reconocer que hay cosas buenas que están pasando, ¿sí? En la superficie hay plata para comer, ¿sí? El huevo está barato, ¿sí? Y cuando el huevo está barato en Colombia, todo está bien. Para la gente, tenemos que entender eso, ¿sí? Que nosotros somos un grano de arena en la playa que es Colombia, ¿sí? Pero en Colombia, cuando el huevo está barato, todo está bien. No hay nada que no se solucione en Colombia con un arroz con huevo. Y el arroz tampoco está tan caro. Entonces, hoy la gente está comiendo y el consumo está creciendo. Un consumo que está basado precisamente en alimentos, electrónica y transporte, porque ustedes han escuchado las motos, los carros creciendo. Entonces, si hay plata para comer y para moverse, la economía está creciendo a partir del consumo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿de dónde está saliendo toda esa plata? ¿Sí? Y es lo difícil de entender en un país en el que la plata es escasa, ¿sí? Entonces, para la gente de a pie, la explicación de que el consumo está creciendo porque los delincuentes están lavando la plata a través del contrabando y esa plata está moviendo toda la economía, y por eso es que no podemos ver disminuciones de la tasa de informalidad en Colombia. A la gente eso no le importa, pero qué bueno que lo podamos hablar claramente en este escenario especializado. El empleo está creciendo por 2 razones fundamentales. La primera, que tiene una connotación política, y es que el contrabando, que genera ventas ambulantes, que genera también motos baratas para el mototaxismo, está generando empleo, ¿sí? Y ese empleo, ¿qué es? Cuidar una carreta que tiene una cantidad de muñecas, la de moda, la BU, ¿sí? Que todas las personas lo quieren tener. Entonces, esa persona, cuando el DANE va y le pregunta en su casa, ¿usted qué está haciendo? Pues sí, yo estoy cuidando una carreta de la BU. Trabajadora informal, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que tiene una connotación política. Y el segundo es que ustedes pueden ver mis ruedas de prensa justo antes de que yo salí del DANE, cuando explicamos el último dato de crecimiento.
y mostramos cómo el índice de recuperación del empleo iba más atrás que el de la economía y el crecimiento. Entonces, mover el empleo en Colombia es algo muy difícil, sobre todo el formal. Ustedes saben que hay una cantidad de trámites y una cantidad de regulaciones que también hacen costoso el empleo formal. Entonces, la recuperación del empleo tardó año y medio más y por eso estamos viendo también crecimiento del empleo formal por ese rezago tan fuerte que tenemos en el país. Lección, pues necesitamos una regulación laboral mucho más flexible. Segunda lección, necesitamos las gafas puestas en la DIAN y en la UIAF para evitar que el contrabando sea el lavadero de plata de los delincuentes que esté generando este empleo precario. Detengámonos en ese primer punto que usted toca y es hay que quitarle trabas, hay que quitar trabas para impulsar el empleo formal. Y eso, claro, decirlo es una cosa y hacerlo es otra, porque el gobierno aprobó una reforma laboral que endurece, o más bien le pone más talanqueras a ese empleo formal, pero deshacer esa reforma tiene un costo político y social muy importante. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Uno, ¿cómo elimina esas barreras sin pegarse un tiro en el pie en términos electorales políticos? Bueno, esa pregunta que tú haces me trae a la memoria cuando le preguntamos a un campesino en Atagaima si estaba contento por la aprobación de la reforma laboral, ¿sí? Y el campesino decía, doctor, ¿cuándo en la vida me han pagado una hora extra a mí? ¿A quién le pagan horas extras en Colombia? Solamente a la gente que devenga entre 1 y 2 salarios mínimos. Y eso es solamente la tercera parte del empleo formal del país, ¿sí? Entonces, claro, son reformas que convocan a la calle, sí, porque vean las exposiciones de motivos de la reforma laboral del presidente Uribe, y se hablaba de que era temporal, ¿sí? Que era para sacar cabeza de la economía porque la crisis de finales de los 90 nos había toteado. Entonces teníamos que hacer un sacrificio, ¿sí? Pero esa es la prueba de que este país distraído desde 2002 hasta 2022 no se dio cuenta que en 20 años teníamos un pendiente y era recuperar esa hora de más, ¿sí? Y ese régimen de dominicales y festivos. Lo teníamos en deuda, pero distraídos nunca lo pusimos sobre la mesa. Y preciso llega este gobierno y lo pone en un momento en el que lo peor que le puede pasar a Colombia es hacer más costoso el empleo formal, ¿sí? Porque tenemos esta informalidad engordada por la plata de los delincuentes, lavándose a través del contrabando y generando empleo precario. Entonces, en ese punto necesitamos entender que la verdadera reforma laboral que requiere Colombia tiene dos matices fundamentales que seguramente ustedes han discutido. Y el primero es que no podemos forcejear el Código Sustantivo del Trabajo para que se adapte a las nuevas formas de trabajar. Necesitamos que las nuevas formas de trabajar tengan regulaciones específicas, ¿sí? Pero por forcejear los principios del Código Sustantivo de Trabajo sobre los domiciliarios, sobre los rapifavores, rapitenderos, los Uber y los pick-up, no estamos haciendo lo esencial y es cómo el país asume legalmente esas actividades, ¿sí? Porque aquí, en lo que nos rodea, el sueño de los jóvenes no es estudiar, es tener 18 años para sacar el pase y comprar una moto y ser mototaxistas, ¿sí? Entonces necesitamos regular esas actividades que se encuentran en la informalidad y no pensar que esas nuevas formas de trabajar tienen que leerse frente a un código sustantivo del trabajo que nunca fue concebido para ellas. Pero entonces ahí usted da, digamos, dos pinceladas importantes. Quitar talanqueras y cambiar el Código Sustantivo de Trabajo para que se adapte a la realidad de la economía y del mercado laboral. Esto es para una respuesta de sí o no. Usted es presidente de la República el 7 de agosto del año 2026. ¿Usted se gasta el capital político necesario en impulsar esa reforma laboral o más bien deja así y espera un poquito a resolver otros temas?
Bueno, de pronto como si o no está difícil, pero lo primero es que si queremos llegar a ayudar al empleo formal, ¿cómo? Estamos estudiando cómo parte del 4, me escucharon, ¿no? ¿Quién gana horas extras en Colombia? Está concentrado en la gente en la que devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿sí? Porque ya después las empresas dicen que eso es un encargo de confianza y en los cargos de confianza no hay horas extras, ¿sí? Entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que estamos viendo, y ustedes me pueden decir, ¿quién está presente entre 1 y 2 salarios mínimos permanentemente en el trabajo formal? El 4% de la compensación familiar. Está presente el 4% del subsidio familiar. Entonces, lo que nosotros queremos es llegar a ser un gobierno que despolariza este tema de la reforma laboral y decir, vamos a hacer eficiencias y vamos a buscar la plata para que yo les compense a los empleadores formales parte de esos 4 puntos sobre las personas que devengan horas extras para hacer como un swap y ir paulatinamente retirándome del espacio como gobierno para ser un colchón mientras ustedes tienen la dinámica que les permite asumir esa realidad. Ese es un acto de resolver, ¿sí? Y no de quedarnos callados frente a lo que ya pasó, porque retroceder eso es muy difícil. Lo que sí queremos, y con eso voy cerrando mi respuesta, es que esta respuesta me sirva para aclararles que Colombia lo que se merece y lo que necesita en 2026 es un gobierno de estabilización, de despolarización, ¿sí? Porque todos estamos cargados, entonces nos tocamos y nos pasamos la corriente, necesitamos poder entender que hay algo que nos convoca en este Congreso y es que estamos envejeciendo y en 2050 vamos a llegar a viejos, pobres e informales. Entonces sí vamos a tener que hacer una reforma sustantiva laboral en Colombia, pero el compromiso no es llegar a hacerla y invadir el Congreso de reformas estructurales en paralelo, porque ya vimos qué pasó entre 2022 y 2026. Por querer hacer todo un solo tacazo, la embarraron en todo, ¿sí? Porque no ha habido nada bueno que cuadre entre las reformas que han tratado de sacar. Entonces, lo que sí queremos, muy en línea con lo que decíamos en un foro de pacientes de salud ayer, es, ustedes conocen la Constitución del 91 al derecho, y la Constitución del 91 fue sabia a la hora de decir cuáles son los pilares del sistema de protección social en Colombia. Fue tan sabia que dijo, yo no sé, voy a crear una comisión de 6 meses que reúna a todas las personas que definan cuáles son los pilares del sistema de protección social en Colombia. Entonces, como gobierno de transición, como gobierno de estabilización o de despolarización, sí vamos a abrir esa puerta para que se sienten los que se tienen que sentar y nos den el borrador de cuáles son esas reformas, bien sea secuenciales o drásticas, que tiene que asumir el país, no necesariamente en mi gobierno, porque yo no me quiero llevar ese trofeo. El trofeo que nos queremos llevar es el de permitir que Colombia por fin mire una realidad hacia futuro, que es que en 25 años vamos a llegar a viejos, pobres e informales. Y no que sigamos mirando el sentimiento de hace 16 años de si el presidente Uribe es héroe o villano en esa historia de Colombia, ¿sí? Ya pasó, necesitamos pensar los desafíos que tenemos hacia adelante. Y eso requiere que el país entienda que sumar entre distintos es el único camino para que podamos resolver nuestras cosas y no, ya que estamos en un contexto político como aspirante presidencial, es juntémonos, pero ojo, que hay gente que da fastidio. Bueno, entonces no le pregunto por la reforma pensional porque ya tenemos la respuesta, es decir, usted va a convocar a esta comisión que defina cuáles son esas reformas que necesita el gobierno y cuándo presentarlas. Pero sí le quiero preguntar por otro tema que usted conoce muy bien y es el aumento del salario mínimo. Tuvimos el antecedente del expresidente Iván Duque, que en su momento pues subió mucho el salario mínimo contra las voces de la tecnocracia que decían este es el acabose
del mercado formal y este es caldo de cultivo de inflación. Volvimos al mismo escenario el año pasado, 9,5% de aumento del salario mínimo y nos adelantan que para el 2026 va a subir hasta 1.800.000 pesos. De nuevo, ¿cómo manejar ese tema del aumento del salario mínimo sin caer en populismo, pero teniendo en cuenta que esto ya se volvió una herramienta de control electoral? Es nuevamente, sí, es la prueba de que tenemos que darnos cuenta que nos están dejando al país lleno de minas antipersona, ¿sí? Al que llegue a gobernar, en mi caso, nos va a totear eso, porque eso que estamos hablando del salario mínimo, de subirlo a 1.800.000, no es solo por ganar, entre comillas, votos, es para acabar de quebrar el sistema de salud, ¿sí? Porque vieron que este año les funcionó, porque la realidad del sistema de salud y la UPC es que está indexada al salario mínimo, y solo subieron la UPC al 5.2%. Este año van a ver en diciembre la resolución del ministerio, la UPC subirá el 5.1%, porque son una mano de corruptos y entonces ya, solo la inflación. Y el salario mínimo va a subir casi 2 o 3 veces la inflación. Entonces, necesitamos entender que elegir en 2026 es alguien que sepa cómo manejar un campo lleno de minas antipersona, que tenemos que contar con la evidencia de que tenemos que llegar el 7 de agosto a buscar plata de donde no sé, pero la vamos a encontrar porque para eso somos buenos, para refinanciar el sistema de salud. Y aguantarnos, que muchos de ustedes deben estar en ejercicios de planeación de sus presupuestos, de que la inflación en Colombia en 2026 ya no va a cerrar al 3.6%, sino que seguramente va a cerrar al 4.5%, con un nuevo caballo de batalla, que es ¿cuál? Y perfecto para la época electoral, el Banco de la República. ¿Sí? Porque en febrero, cuando la inflación empieza a subir, y en marzo, y el Banco de la República quieto en primera con las reducciones de tasa de interés, en pleno periodo preelectoral, van a decir que lo mejor es acabar con la independencia del Banco de la República. ¿Sí? Porque este país con tanto hambre, lo que necesita, según ellos, es plata. Entonces, que imprimamos billetes y acabemos con la institucionalidad fundamental de nuestra política económica, que es la independencia del Banco de la República. Entonces, conclusión, es una variable hoy politiquera. Ustedes me escucharon en todas las negociaciones del salario mínimo, 4 en las que estuve, que llegué a hablar claro, el salario mínimo solo le aplica a 1 de cada 4 empleos formales en Colombia, que son la minoría de los 23,5 millones de trabajos que hay en Colombia. Entonces es una variable que no le afecta sino a unas personas, pero que políticamente hoy tienen al DANE diciendo que la pobreza se redujo por el incremento del salario mínimo, cuando todos sabemos que no es cierto. ¿Sí? Entonces es una variable politiquera que vamos a tener que asumir como una mina que nos van a dejar en el camino, sí, que va a requerir que tengamos que buscar plata para rescatar el sistema de salud, porque va a tener una consecuencia directa sobre ya el desfinanciamiento extremo de la UPC, y finalmente entender que el salario mínimo tiene que subir por inflación, al menos en 4 años. Sí. Y es nuestro compromiso. Oiga, doctor Oviedo, hablemos de otro tema que estoy seguro que a este público le importa mucho, y es la productividad, porque Colombia está muy por debajo en términos de productividad por empleado que los países de la OCDE. ¿Qué políticas públicas propone usted para tratar de cerrar esa brecha de productividad entre los países, incluso algunos de la región y nosotros? Bueno, lo primero es pintarla como la pintaba en mi programa de RCN, las cuentas de Oviedo, y es que la productividad en Colombia hay que mirarla haciendo empanadas, ¿sí? No la productividad de la fábrica ¿sí? Y los 250 empleados de una fábrica, porque
43.000 empresas en Colombia. Ustedes lo saben. 43.000 empresas en Colombia, que son empresas que tienen más de 50 empleados, generan casi 6 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, en este ecosistema en el que se dice que hay más de 6 millones de empresas y 40.000 generan 6 millones de puestos de trabajo, hablar de productividad es hablar de chancletas, es hablar de la gente que está vendiendo esas muñecas en la calle, es hablar de peluquerías, es hablar de Uber, es hablar de mototaxismo, es hablar de pasteles de garbanzo, ¿sí? Y necesitamos mejorar la productividad de esas actividades económicas haciéndolas visibles. Por eso es que breve es clave para el futuro de la formalización de la economía colombiana, porque nuestra propuesta es eduquémonos y paguemos con breve los buñuelos, ¿sí? Porque pagándolos con breve vamos a permitir que la señora que los hace sea visible en la cantidad de buñuelos que vende al mes. Y con eso pueda que el ecosistema fintech o el sector financiero le dé crédito barato y no estén expuestos al gota a gota, que como lo dice David Luna, que estábamos compartiendo un escenario ayer, pues es el hijo del narcotráfico, el gota a gota. ¿Sí? Entonces, tenemos que resolver. Entonces, hablar de productividad sí es hablar de seguridad, pero no de venir a hacer el oso, hablar de plomo. Es que la inseguridad está alimentada por el gota a gota de la falta de acceso a crédito de la señora que vende pasteles de garbanzo en Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta. Eso es hablar de seguridad, ¿sí? Y hoy, con eso concluyo, hablar de seguridad es hablar de eso, es hablar de trabajo, porque la gente lo que quiere en todo el país, después de haber recorrido más de 11.000 kilómetros en flota, es tranquilidad para levantarse por las mañanas y saber que va a volver con algo debajo del brazo. Así sea un arroz con huevo, pero que llegue seguro, que no lo extorsionen, que no le roben el celular o que no le den un garrotazo y que lo maten como le pasó a ese estudiante de la Universidad de Los Andes. Sí. ¿Sí? Venga, doctor Oviedo, nosotros partimos de la base, yo creo que Colombia afortunadamente ha partido de una base y es que creemos en las cifras que nos presenta el gobierno, el Estado, el DANE. Y eso sirve como base para formular políticas públicas, para evaluar el desempeño de un gobierno, si es bueno, si es malo, para hablar de empleo. ¿Usted hoy todavía cree en las cifras del DANE que usted en su momento presidió? Bueno, gracias por preguntarme eso, porque el DANE es Betty la Fea, de verdad. Sí, en la novela que somos es Betty la Fea. ¿Sí? ¿Y don Armando es Hacienda o qué? Entonces, claro, el DANE es la aguafiestas siempre, ¿sí? Yo me acuerdo que yo llegaba a casa de Nariño y todo el mundo era como, ¡ay, Dios santo! Le va a cambiar el temperamento al presidente Duque, ¿sí? Pero yo llegaba con mi carpetica y esas son las cifras. El DANE en Colombia siempre ha sido menospreciado, ¿sí? Y son 70 años de historia que es verdaderamente, ojalá, un aprendizaje que podamos tener como sociedad. Y seguir haciéndole el feo al DANE no es el camino, ¿sí? Son 5.500 personas que hacen la tarea. Que pueda haber errores, que pueda haber sesgos, sí. Pero esa historia de telenovela, de que échele liquid paper al 3% y póngalo al 4% y publíquelo y ya estamos mejor. Esa historia de liquid paper es de telenovela, ¿sí? Lo que necesitamos es que el DANE hable claro, ¿sí? Y esa era mi misión, a pesar de mi voz, de mi acento, de lo enredado, de lo técnico, ¿sí? De lo gomelo. Pero era la voz de los datos y yo me esforzaba de que la gente entendiera esto. Yo sí quisiera, como ciudadano, ver a la directora del DANE como autoridad de estadística haciendo una tarea que ahí sí digo yo, menos mal no seguí como director del DANE, porque el DANE tiene una responsabilidad y es ser el fact checker de los malos usos de la información estadística.
como director del DANE, desde el primer día debía haber estado contradiciendo al presidente Gustavo Petro con los usos inadecuados que hace de la información. ¿Sí? Pero no está sucediendo. Conclusión, hay que confiar en el DANE porque es lo único que hay. ¿Sí? ¿De desarrollo está calculando el desempleo paralelo? ¿Sí? César Caballero, con cifras y conceptos, está calculando la inflación. Nadie tiene ese poder. Entonces también se trata de elegir gobiernos que entiendan que el DANE y los datos son claves y que hay que ponerlos a hablar claro, que hay que ponerlos a hablar de los problemas del país, pero también utilizarlos para construir las soluciones de nuestros problemas. Muy bien, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero abusar un poquito de la paciencia de la doctora Zaida para hacer unas preguntitas de política electoral que estoy seguro aquí todo el mundo quiere escuchar. Ya me quedó claro que una vez usted recoja las firmas necesarias, lo vamos a ver en ese carril con Galán, con Luna y con Cárdenas. Pero le hago la misma pregunta que le hice a Mauricio Cárdenas esta mañana y no le soplo la respuesta que él me dio. Usted que es un tipo técnico, usted es un tipo de datos, usted que es un tipo, digamos que ha representado de una u otra manera el centro político, aunque yo sé que no les gusta esa palabra. Si para derrotar a Gustavo Petro usted tiene que apoyar a Abelardo de la Espriella, ¿lo hace? Mira, te voy a decir una cosa y la respuesta es concreta. Yo sí quiero hacer la tarea de por fin representar un centro que no sea de buenos modales, ¿sí? Porque para venir a dárnoslos de que Fuchi no me cae bien, ¿sí? Yo soy el pulcro, el sabio, ¿sí? Hay mucha gente que ya lo ha hecho, ¿sí? Y esa gente cae mal. Necesitamos demostrar que en Colombia el centro es nuestro destino, es ponernos de acuerdo en un propósito, ese que les dije, sacar adelante este país porque solamente tenemos 25 años. Y mis actuaciones van a ser coherentes para demostrar que el centro político sea visto como un destino de moderación alrededor del desarrollo en Colombia. Si ese escenario sucede y esa pregunta se da, la evaluaré con ese criterio que les estoy diciendo, porque lo que sí necesitamos es que Colombia se dé cuenta que la moderación no es ser tibio, es tener carácter para hablar las verdades con la realidad y de usar esas verdades para construir las soluciones a los problemas que necesita el país. Bueno, ya que usted habla de ese centro desde el carácter y desde la definición de las posiciones, entonces le hago una pregunta, ya que en marzo seguramente nos va a tocar… No, y yo aclaro una cosa, todo el mundo dice, y lo mencionan en tácito, ¿no? El candidato corrupto. Por favor, quien mencione eso, que nos traiga las pruebas. Sí. ¿Sí? Porque es que yo también soy candidato. Y algo que le enseñan a uno es que para juzgar hay que tener evidencia. Así es. ¿Sí? Entonces, que la pongan sobre la mesa. Pero no tengo que ser yo el que tenga que asumir posiciones sobre un juicio en donde en realidad por estar juzgándonos entre nosotros, ¿sí?, es que nos matamos 70 años en la historia política del país. Entonces déjeme llevarlo a ese escenario de marzo. Tarjetón, Luna, Galán, Cárdenas y Oviedo. ¿Qué tiene usted que no tengan ellos? ¿Por qué usted sí y ellos no? Bueno, esa pregunta en mi honesta humildad me parece difícil, pero yo lo que sí creo que tengo es que logré demostrarle a Colombia que yo estoy aquí diciendo que soy de mi mamá, ¿sí? No soy de nadie, no soy de un partido, no tengo una mala intención, ¿sí? Yo fui criado para hacer la tarea, queremos hacer la tarea, y es decirle a Colombia, venga, dejémonos de pensar que con el fastidio vamos a construir, tenemos que sumar diferentes, porque yo les digo, en este escenario tan emocionante para mí, ¿ustedes cuándo supieron el resultado de sumar 3 peras con 4 manzanas? ¿Sí?
el día que les enseñaron que hay frutas y que 3 peras y 4 manzanas son 7 frutas. Podemos sumar entre distintos. Podemos pensar en la comida de la gente, podemos pensar en el agua, podemos pensar en la energía, podemos pensar en las ciudades, podemos pensar en el empleo, entre distintos. Pero Colombia se merece, este país que, con eso concluyo, yo lo resumo como un queso costeño, lleno de huecos. Y en cada hueco hay gente. Arrumes de gente. Esos son los municipios de Colombia. Ese es el mapa de Colombia. Entonces, tener una visión de país en Colombia requiere que conectemos esos huecos. Eso es seguridad, eso son vías, eso es internet, pero eso es también que la desigualdad que se manifiesta por la gente que está vendiendo buñuelos en Armenia, porque no tiene pensión y salud, a pesar de que decimos que los buñuelos de Armenia son ricos, pues se resuelva. Es decir, necesitamos pensar que sumar entre distintos es el camino clave para conectar este país. Y esa es la visión de futuro que queremos plantear. Bueno, ¿y trajo planillas? ¿Verdad? ¿Trajo las planillas o no? ¿Para que le firmen? Sí, ahorita empezamos a recogerlas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y a usted que aspira a dirigir este queso costeño que es Colombia. Muchas gracias.